Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar esta actividad en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, como veníamos diciendo. Primero, contar un poco qué es una secretaría. Es un espacio de participación que se reparte proporcionalmente según la cantidad de votos percentuales que se saque en las elecciones, y que está pensado para que los estudiantes puedan estar, que estén interesados por una temática en particular, puedan estar nucleados ahí y discutir política desde ahí. Hay secretarías de distintos tipos, hay una secretaría de derechos humanos, pero también hay una secretaría de medio ambiente, una secretaría de géneros, hay una secretaría por ejemplo, de asuntos académicos, y bueno, y cada una se ocupa de fomentar el debate. Desde el Proyecto Humanidades elegimos la Secretaría de Derechos Humanos justamente para llenarla de contenido, para que el espacio de formación y de discusión contra todas las violencias materiales y simbólicas, porque tenemos que, como estudiantes, tener el rol de fomentar desde nuestro lugar debates que tengan que ver con no solamente el fomento de la memoria y la verdadera justicia, sino para que se cesen todas las violencias del hoy y que se respeten los derechos humanos de todos. Esto también es vital, ya que nuestra facultad forma docentes, así que eso es de vital importancia. Bueno, para seguir dando estos debates, pensamos en invitar a los compañeros del colectivo Historias Desobedientes. Como seguramente muchos sepan, es un colectivo de familiares de genocidas organizadas por la memoria, la verdad y la justicia, y se mostraron o se conocidas por primera vez se mostraron en sociedad por primera vez en lo que fue la marcha del 2x1 contra la liberación, en muchos casos, de sus propios padres, y por eso queríamos hacer esta charla, porque creemos que su existencia interpela en lo más profundo los mandatos de deber ser de la civilización occidental, eso de que amarás a tu padre por sobre todas las cosas, demostrándonos que ese mandato debe ser quebrado si encubre violencias, y también demostrándonos que lo personal es político, y también que otra de las cosas que dicen en el libro, Escritos Desobedientes, que sacaron en el manifiesto, es que retoman a Hannah Arendt diciendo justamente retomando el concepto de banalidad del mal, diciendo que son seres humanos quienes perpetraron estas cosas y no monstruos, y seres humanos como cualquiera de nosotros. Ya para darle la palabra a Laura, quería terminar la presentación agradeciendo la presencia de compañeros docentes y graduadas de nuestra facultad, también como por ejemplo Sandra Rayo, que le mandamos un saludo. También tengo entendido que Lucía Batista está en el vivo, no sé si Rodi Bastiano, que es graduada, también está por ahí, y que es prosecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Compañeros militantes de la UES de La Plata, de Ensenada y de Berisso. Estudiantes no agrupadas de la facultad, militantes del Frente Proyecto Humanidades y de la Secretaría de Derechos Humanos, y también un compañero de hijos de Ensenada. Así que agradecerle la presencia a todos, y bueno, Laura, si querías presentar el espacio, contar un poco cómo surgió, para que empecemos a hablar. Ahí está, ahí abre el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Laura Delgadillo. Estoy acompañada en este momento por Silvia Villegas y Elizabeth Rodríguez, compañeras del colectivo. Bueno, nosotros nos formamos, sí, en el 2017, pero no exactamente en el 2x1. El 2x1 fue un disparador. Después, seguramente nuestra compañera Eli va a hacer un reconto histórico del recorrido del colectivo. Lo que a mí me llamaba mucho la atención es el título que le han puesto a esta charla. Historia desobedientes, una memoria disidente. A mí me gustaría empezar
por analizar esta palabra, disidentes. No es lo mismo ser desobediente que ser disidente. ¿En qué radican las diferencias? Me gustaría empezar por una pequeña lectura de qué es una... Bueno, si quieren, mientras recuperamos a Laura, les voy contando un poquito cuándo aparece el colectivo, cómo nos reunimos, un poco la historia del colectivo. En realidad, como decía Laura, el fallo del 2x1 de la Corte Suprema fue como el disparador, donde muchos de nosotros, sin conocernos, acudimos a la plaza, un poco también por el temor de que se vuelva a repetir la historia, lo cual no queríamos de ninguna manera. Y en realidad la primera reunión la tiene un grupo de mujeres sobre todo, que es el 25 de mayo del 2017. Se reúnen por primera vez y deciden salir con la bandera para la marcha de Ni Una Menos. En realidad nosotros sentimos que la causa de Ni Una Menos como que atraviesa toda la historia de nuestros parientes genocidas. Digo parientes porque somos hijas, hay nietos, sobrinos, y entonces, bueno, también abrazamos esa causa, ¿no? Un poco por todo, digamos que la forma diferente en que fueron tratadas las mujeres, bueno, también se conoce que los hombres también, ¿no? Pero de cómo fue el trato de las mujeres en los campos de detención. Así que bueno, es como una causa que también es nuestra. Bueno, a partir de ahí empezamos a reunirnos, empezamos a hacernos eco de muchos reclamos. Inmediatamente pasó lo de Santiago Maldonado, y bueno, nos unió también ese tema. Y al salir el primer grupo de personas, empezamos como otros, empezamos a oír y empezamos a unirnos, ¿no? Ya sea a través de Facebook o llamando por teléfono en las direcciones que aparecían en las notas de revista. De algún modo empezamos a sumarnos. Y creo que para fin de año ya éramos como 30. Empezamos ese año y para fin de año ya era un grupo muy abultado de gente, y organizamos unas jornadas internacionales, más que nada un poquito para juntarnos, porque también teníamos gente que se había unido, que vivía en Alemania, hijos de genocidas que vivían en Alemania, y gente que estaba afuera, y bueno, queríamos conocernos, teníamos mucho interés en conocernos, porque nos conocíamos a través de las redes o hablando por teléfono, pero nunca nos habíamos visto. Entonces hicimos las jornadas internacionales, donde invitamos también a gente, y bueno, salió un libro que resume todo lo que sucedió en las jornadas. Es el segundo libro que escribió Historias Desobedientes, que salió este año en forma digital. Silvia, no sé si vos sabés cómo se consigue, no sé si tenés idea. El libro se puede solicitar. No sé si está disponible ahora en este momento, pero se presentó digitalmente. Creo que le estaban haciendo algunos arreglos, pero sí se puede solicitar a Historias Desobedientes, al mail de historias. ¿Querés, Laura, continuar vos, ya que tenés ahora internet, y después seguimos? Bueno, Digo, dale, por las porque dudas, había hecho... por las dudas Sí, que se nos corten. ¿Sí? claro, bueno, gracias, Eli. Quiero decir que también el compañero Néstor, perdón Néstor, estoy con el celular, no te vi, hay muchísimos, gracias por estar a todos presentes, y bueno, seguía con la alocución, era la diferencia entre disidencia
y desobediencia, que yo decía que desobediencia era mucho más profundo, porque era negarse a acatar una norma, oponerse a cumplir lo que se le ordena. Durante el siglo pasado, y durante la guerra, al final de la guerra y durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, surgió una escuela en Alemania que se llamaba Escuela de Frankfurt, que desarrolló una teoría que se llama teoría crítica, que hacía una observación sobre la sociedad, sobre el capitalismo, sobre las formas de vida, sobre el arte, o cómo se comercializaba el arte, cómo se lo mercantilizaba el arte, y fueron formando sentido, fueron formando formas de ver las cosas, y hoy por hoy podemos decir que con respecto a los derechos humanos en nuestro país, se han formado también sentidos a través de la historia. Hace 40 años que después de la dictadura militar, los organismos vienen fueron organizándose, fueron formando sentidos. Y estos sentidos fueron formando a través del tiempo relatos, que se vieron expuestos y se vieron patentemente ese día del 2x1, cuando hubo una acordada de la Suprema Corte tratando de dar una impunidad a aquellos que eran genocidas o que tenían delitos de lesa humanidad. Bueno, desobedecer es poner en cuestionamiento lo establecido, no naturalizar lo que esta sociedad ha venido heredando a través de la historia del siglo pasado hasta ahora. Muchas de esas cosas que están naturalizadas están dentro de la estructura y del sentido común en general de la sociedad. Y este desobedecer no es un desobedecer caprichoso y rebelarse. Uno elige qué mandatos romper. En este caso nosotros rompemos el mandato del padre. Como bien dijo el compañero cuando empezamos, acá lo que está en ruptura es el reconocimiento de ese mandato. Honrarás a tu padre y a tu madre tenía conceptualmente, porque somos occidentales y cristianos, una relevancia importante. Las familias se estructuraban de acuerdo a esos estatus. El padre, pater familis, era aquel que era el que mandaba, bajaba mandatos a la familia, la organizaba. Estas cosas han cambiado muchísimo en el transcurso del tiempo, y las familias hoy no son lo que eran antes. La tradicional familia ha cambiado. Y nosotros ponemos en duda ese mandato, ¿no? Es decir, ¿hay que tener obediencia ciega hacia los padres? Tenemos que estar en una posición incondicional con respecto a ellos, y como padres nosotros tenemos que condicionar a nuestros hijos a una obediencia, que sigan nuestros mandatos. ¿Le damos libertad para elegir, para que sean? Bueno, esto es lo que venimos a poner en tela de juicio a la sociedad, así como hoy hay muchos movimientos, como el movimiento de mujeres feministas, que pone en cuestionamiento también el patriarcado, que abarca muchas cosas más que el mandato paterno. Nosotros venimos a irrumpir, a decirle a las personas que no todo es incondicional, que no todo debe ser obedecido ciegamente, y que la obediencia de vida, con B corta, debe ser la que predominen en nuestra sociedad. Hay que humanizarnos, hay que verla desde un punto de vista de registro del otro. Y bueno, acá mis compañeros que están aquí
Por ejemplo, Eli seguramente les habrá hecho un recuento histórico de cuando nació el colectivo, el 25 de mayo del 2017, después del 2x1, que fue el 10 de mayo, la marcha. Nos encontramos por las redes, algunos de los que hoy componemos el colectivo, e hicimos un pronunciamiento público durante la marcha de Ni Una Menos, que fue al poco tiempo, el 10 de junio. Y para después de esa presentación en público que salió en los diarios, y dieron difusión los medios, muchos compañeros se fueron sintiendo identificados. Fuimos ampliando esto porque al principio éramos hijos e hijas, y hoy somos hijos, hijas y familiares, porque han aparecido nietos, porque han aparecido sobrinos, porque han aparecido hermanos. Y notoriamente el colectivo está conformado en su mayoría por mujeres. Bueno, seguramente les han comentado que fuimos detrás del objetivo de poder presentar una modificatoria de la ley procesal penal. En noviembre del 17 entró en el Congreso con la idea de poder dar testimonio a aquellos que supiéramos alguna cosa que pudiera servir de aporte o de indicio para abrir una investigación judicial. Estos dos artículos de la Ley Procesal Penal, el 181 y el 242, nos impedían tanto denunciar como testificar en contra de nuestros familiares, nuestros padres. Razón por la cual nosotros, después de habernos sacado la mordaza públicamente y habernos manifestado y habernos declarado como desobedientes a esos mandatos sociales y familiares, nos vimos amordazados de vuelta por la ley, que claramente tiene un contexto patriarcal, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. De mis compañeros de Eli. En realidad yo quería un poquito, esto que explicaba Laura, de los mandatos y de la obediencia, me importaba como reforzar el hecho de que nuestros padres habían sido criados en una obediencia muy cerrada, ¿no? En estos institutos militares con una obediencia muy cerrada. Y bueno, una de las líneas como de trabajo que nos hemos propuesto también es un poco analizar la formación de esta gente para ver cómo se llega a semejantes hechos, ¿no? A semejantes y aberrantes hechos. Entonces, una de las cosas que nos proponemos es como investigar esta formación y ver que, si ya bien se ha hecho un cambio en la formación militar, ver qué cambio se puede hacer para que esas cabezas puedan llegar a dilucidar cuando algo es tan grave y a tomar decisiones personales y decir, bueno, no, yo esto no lo hago. Que, bueno, hasta ahora era como una obediencia ciega, y bueno, nosotros venimos de esas familias, entonces como que desobedecer es un camino bastante largo, ¿no? Para lograr hacerlo. Y creo que el hecho de conformar el colectivo nos ha impulsado y hemos logrado hacerlo, hemos logrado salir al público por la fuerza que da el colectivo. Entonces, un poco también rescatar eso, ¿no? De los trabajos en colectivo, de los trabajos en grupo, la importancia que tiene. Bueno, no sé, si alguien quiere agregar algo más, yo podría seguir. Sí. Organizarte
y juntarse, creo que es una clave para los cambios, y eso tratamos de hacer. Podemos contarles y comentarles que esto se ha ido contagiando a través del continente. Tenemos Historias Desobedientes Chile hoy funcionando, y estamos tratando de ver que funcione también Historia Desobediente Brasil. Han empezado a aparecer distintos compañeros en distintos lugares del continente, e inclusive tenemos compañeros, algunos residentes en Suiza, otros en Alemania, otros en España, algunos en Francia. Y bueno, la virtualidad en este momento nos está favoreciendo, más allá de los usos horarios que a veces se nos complican. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es un colectivo nuevo, de organizarnos, de seguir pensándonos y repensándonos y ir definiendo nuestra identidad como colectivo, tratar de definir objetivos claros frente a las cuestiones sociales que nos atañen por nuestra afiliación y que tienen que ver, como en el caso que explicaba Eli recién. Nosotros venimos de familias, familia policial, de la familia militar, son endogámicas, cerradas, tienen sus escuelas, tienen sus clubes, tienen sus todo, ¿no? Tienen su mutual, y bueno, y romper con esa familia, segunda familia, tiene un costo, tiene una cuestión que tenemos que afrontar aquellos que decidimos presentarnos públicamente. Y bueno, el colectivo ha hecho un recorrido en este sentido, de siempre estar meditando, de siempre estar cuestionándonos constantemente para poder tener una identidad clara y poder ver desde qué lugar podemos acompañar todo lo que sea la movida de derechos humanos. Por eso hemos editado 2 libros, Escritos Desobedientes, que acá lo tengo, que fue un libro que recopiló historias y narraciones, poesías de distintos compañeros, tanto de Argentina como algunos de Chile, que fuimos escribiendo, porque hay escritos de varios de nosotros ahí. Está Néstor, está Eli, estoy yo, y Silvi todavía no había aparecido en ese entonces. Y bueno, la idea era volcar las vivencias que habíamos tenido y que habían tenido nuestros compañeros como testimonio de que esto se puede lograr, de que es posible romper con los mandatos culturales, con los mandatos sociales, con los mandatos familiares. Bueno, a eso me refería cuando hablaba acerca de romper mandatos dentro de nuestras familias, ¿no? Tiene un costo. Tiene un costo y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere participar, decir algo, bueno, aportar algo. Dale, tomo la palabra. Buenas Dale, tardes, ¿cómo les va? Muy bueno el encuentro, siempre las facultades de humanidades. Yo también soy docente de una facultad de filosofía y humanidades, así que comprendo muy bien el proceso de politización que implican los centros de estudiantes, instituciones y organizaciones claves en la vida de las universidades. Las universidades son y tienen sentido también por los centros de estudiantes. Ese fue el primer espacio donde yo me politicé, así que siempre estoy muy agradecida a la universidad pública
y a lo que en plena dictadura conformamos como un centro de estudiantes en la clandestinidad. Se llamaba Pro Centro de Estudiantes. Sí, yo me politicé en la universidad cuando ingresé en 1979, de tal modo que eso ya marcó también un desenlace muy importante del mandato familiar. Esa experiencia estaba directamente indicada por la política de terror en la que estábamos imbuidos y que pocos años después ya fue denominado genocidio. El colectivo Historias Desobedientes da cuenta de la necesidad de ubicarnos en la historia, de reubicarnos en la historia. Ser familiares de genocidas implica tener que dar un paso, lo hacen, un paso en la historia y establecer en qué lugar nos colocamos en relación a un país que ha vivido un genocidio y que eso es altamente determinante de nuestra historia. Nuestra democracia está condicionada y permanentemente atenazada por dictámenes que se organizaron ahí, en la dictadura, de tal modo que una dictadura tan feroz, tan altamente criminal, no solamente tuvo como objeto de su propia violencia a los 30.000, sino que hay que multiplicar eso por muchos miles más. Los 30.000 son una marca, un signo, un símbolo, nuestros sujetos de defensa y referencia, para que muchos de nosotros nos hayamos hecho eco también y ligarnos necesariamente a las políticas de derechos humanos. Así que, como dicen mis compañeras, sí, desobedecer los mandatos implica no solamente tomar distancia del hecho objetivo del genocidio, sino de un trabajo de intersubjetividad, porque cuando decimos romper los mandatos, estamos rompiendo con un ámbito donde amamos y fuimos amadas, en la mayoría de los casos, la familia, el lugar de la crianza, de tal manera que ese corte es un corte necesariamente político, social, un corte de orden estético y filosófico, pero también es un desmembrarse de aquello por lo cual fuimos educados y lo cual experimentamos también. Entonces, tiene muchos sentidos. Venimos de sostener una asamblea, recién estuvimos en asamblea los desobedientes, tenemos una práctica de asamblea, de discusión colectiva, porque somos diversos, diversas, y planteamos también diferentes perspectivas para posicionarnos dentro del colectivo. Pero siempre consideramos por sobre todas las cosas que la mejor definición es la definición colectiva. Apuntamos a la mayor horizontalidad posible dentro de las discusiones que nos damos. Llevamos a cabo un ferviente empeño por la democracia y sus formas más amplias, más permeables, para que quepan todos los temas. Los desobedientes nos hacemos eco y partícipes de todos los temas de nuestra propia sociedad, pero los miramos desde la perspectiva desobediente. Hechos como, por ejemplo, lo que esta semana atravesó la política de estos días, que fue esa inusitada movilización de los policías de la provincia de Buenos Aires, generó también un documento adentro de para ocuparnos con nuestra propia posición, con el repudio
un contundente repudio a lo que significan las amenazas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Bueno, lo que decían Eli, ¿no? Y Laura, nos situamos en un lugar crítico respecto de la formación que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si no hay ahí una radical transformación de esas escuelas de formación, vamos a tener siempre el mismo tipo de militares, siempre el mismo tipo de policías, y entonces la marca genocida va a estar siempre atravesando a esas instituciones, de tal modo que si no salimos de eso, no es real, la democracia no es amplia y está siempre amenazada. Así que eso es uno de los roles que tiene también el colectivo. La semana anterior a esta nos pronunciamos también por el crimen cometido contra Facundo Astudillo Castro. Esos temas nos conmueven particularmente, nos movilizan, nos reunimos, escribimos, discutimos y volvemos a pronunciar nuestro lugar desobediente también. Así que es de una constante militancia. Muchas gracias por esto. Bueno, sí, una de las cosas que tenemos como premisa es, muchas veces nos dicen qué valientes, qué fortaleza. Bueno, en realidad yo siempre aclaro que para mí fue una necesidad ética, ¿no? Más que, nunca me planteé si era valiente o no. Para mí era una necesidad. Desde el punto de vista del colectivo, muchos de nosotros veníamos militando en distintos lugares los derechos humanos. En mi caso, bueno, yo estuve en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuando aquí se realizaban en la ciudad de La Plata los juicios por la verdad. Pero otros compañeros, bueno, estaban en gremios, estaban en centros culturales, estaban en sus trabajos, haciendo explícitas sus posturas. Bueno, dentro de nuestras familias, obviamente, nuestros familiares sabían qué pensábamos y dónde nos estábamos parando con respecto a lo que habían hecho nuestros padres. Y bueno, seguimos declamándolo, seguimos dando esta pelea, esta batalla cultural, porque una de las cosas que mencionó Silvia es, bueno, estas fuerzas de seguridad tienen una formación violenta, que constantemente dan que hablar, ¿no? Pero hay una sociedad también que vemos, que lo vimos claramente con este levantamiento que hubo, que apoya eso. Entonces hay que dar una batalla también a cierto nivel de popular para que se entienda de que es posible ser objetor de conciencia, que es posible romper los mandatos, también dentro de las fuerzas. También dentro de las fuerzas. Tiene su costo como todo, como yo siempre digo. Elecciones y posibilidades de elegir siempre hay. Lo que tenemos que pensar es que tenemos esa posibilidad. No que no hay otro camino, no hay otra posibilidad. Eso es lo que, por ejemplo, me planteo yo constantemente, es decir, mi padre podría haber hecho otra cosa, y yo pienso que sí. Yo pienso que sí. De hecho, en algunos momentos él lo hizo. Tengo una anécdota de que encontró una compañera mía en una reunión, la reconoció y la dejó ir. Algunas personas me dicen, uy, qué bueno, que estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, ¿por qué lo dejó ir? ¿Por qué la dejó ir? Porque sabía lo que le pasaba si la detenía. Después estuvo presa esa compañera, pero a disposición del PEN. Pero bueno, este tipo de cosas nos hacen pensar que siempre hay posibilidades, siempre se puede elegir otra cosa. Y tenemos que romper con esa cuestión de que
obediencia de vida. ¿Y tu conciencia dónde queda como ser humano? ¿Y tu familia cómo queda? ¿Tus hijos cómo te ven? Esas son cuestiones que nosotros estamos instando a los familiares de las policías, de las fuerzas de seguridad y del ejército, a que se cuestionen. El recorrido del colectivo hace poco ha hecho unas jornadas con respecto a las fuerzas de seguridad, todavía por cuestiones de la pandemia y otras situaciones, no hemos podido sentarnos a hablar y a debatir estas jornadas que hicimos sobre las fuerzas de seguridad. Hemos hablado de exoneraciones, qué posibilidades hay de exonerar. Se cruzan muchas leyes, leyes laborales, leyes, derechos adquiridos, que bueno, se cruzan con ese tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que ponernos a debatir, a pensar y ver desde qué lugar y a quiénes se puede exonerar, pedir que se exonere. Después, por ejemplo, estamos tratando de expandir lo que es nuestra prédica a otros países. Hemos tenido contacto en Uruguay, ahora en Brasil recientemente, ha aparecido un compañero, Diego, que encontró a otro compañero, así. Lentamente queremos que esto llegue a la conciencia de todas las personas. Sabemos que es difícil, sabemos que es engorroso, que hace 3 años que estamos bregando y que se han sumado más compañeros, que es una postura difícil porque familiarmente hay que procesar muchas cosas, te lleva un trámite emocional e interno muy grande, muy grande. Tenés que pensar qué papel jugó tu vieja, qué papel jugaron tus hermanos, cómo están, qué pasó en ese momento, cómo era la historia. Bueno, hay muchas cosas para analizar y muchas cosas para pensarnos. Y el colectivo sigue ese camino de asambleario, de reunirnos, de cuestionar, de seguir cuestionar nuestra postura y observar qué es lo que pasa en la sociedad, para tener una idea clara y poder acompañar desde nuestra especificidad. Bien, exacto, sí. Ha habido en el pasado intervenciones en los contenidos que tenían las fuerzas de seguridad, principalmente las Fuerzas Armadas. Han tenido muchísimo injerencia en sus contenidos que se dan en las academias. Pero bueno, esto se perdió y se quedó desfigurado con los 4 años de democracia, como digo yo, que fueron la gestión de Macri, ¿no? Se volvieron muchas cosas atrás, se vuelve a implantar el individualismo, y a mí qué me importa, yo quiero ser libre, y lo vemos con el tema de la pandemia, ¿no? Que salen revalorizando sus derechos personales por encima de los colectivos. Bueno, les quería contar que estamos acá en la ciudad de La Plata con Eli, siempre dispuestas a las charlas, a colaborar especialmente con los jóvenes. Tenemos una cruzada con los jóvenes y los niños, que son el futuro de este país, y poder llegar a ellos y que nuestro mensaje, que se puedan cuestionar, que se puedan poner a reflexionar y que puedan ver otra cara de las cosas, ¿no? Bueno, no sé, chicas, o Néstor,
No sé, a mí me gustaría por ahí que si alguien quiere preguntar algo, si quieren intercambiar algunas ideas, no sé. Sí, lo abrimos a preguntas, a un conversatorio. Por ahí para ordenarnos, me presento, me llamo Francisco, soy militante también de la Secretaría de Derechos Humanos. Por ahí para ordenarnos, tal vez para las intervenciones las podríamos ir poniendo en el chat, quien tiene alguna duda o alguna consulta o alguna sensación, alguna reflexión sobre la charla, estaría bueno que puedan pedir la palabra a través del chat y vamos ordenando como alguna lista, ¿no? Aprovecho el privilegio ya de tomar la palabra y hago alguna sensación, alguna reflexión y alguna consulta, lo que venían mencionando. A mí me parecía, en primer lugar, agradecerles por compartir sus experiencias, por estar en esta charla con nosotros. Hoy utilizar la palabra valentía también, pero bueno, la compañera ahí un poco nos desconstruyó también esa idea, pero fundamentalmente agradecer esto de poder reponer, que cada uno pueda reponer sus testimonios. Eso nos parece a nosotros y a nosotras como algo fundamental. Me parecía interesante algo que Juanmi reponía al principio de la charla, que era esto de reponer el carácter disruptivo, el carácter novedoso que genera este colectivo. A mí me resulta algo muy interesante esto de llevar adelante un proceso de construcción de la identidad y entenderlo en términos colectivos. Me parece que ese es un salto muy importante y muy interesante. No es la primera vez que hacemos una actividad con este colectivo, ya han ido a nuestra facultad, así que bueno, agradecerles en primer lugar, y después, bueno, sí, las preguntas por ahí que venía pensando era, ustedes mencionaban tal vez el momento del 2x1 como el disparador de la conjunción del colectivo, y me preguntaba por qué ese momento y no otro, si eso ustedes lo han conversado entre ustedes. Otra pregunta que tenía que ver con que sé que el año pasado estuvieron haciendo estos primeros encuentros internacionales de historia de desobedientes. Poner un poco, algo comentaban, pero que lo puedan también poner sobre la mesa, estas historias de desobedientes a lo largo del mundo. Tengo entendido que también hace poquito se creó Historia Desobediente en Chile. Bueno, nada, las participaciones en ese sentido. Y una tercera pregunta, si es posible, preguntar cómo es la relación de este colectivo con los distintos organismos de derechos humanos. Son como muchas preguntas, pero bueno, para donde quieran ir bueno, parando. empiezo Laura, contale vos cómo es la primera. relación con los organismos de derechos humanos. Vos tenés más experiencia. Bueno, empiezo por la primera. ¿Por qué el 2x1 fue un disparador? Como les comenté, muchos de nosotros veníamos ya con posturas con respecto a los derechos humanos y pronunciándonos para el interior de nuestra familia. Veníamos sueltos, no nos conocíamos, ni siquiera pensábamos que podía existir otra persona que pensaba como nosotros. Yo dije, nada, soy una loca, siempre contradiciendo. Y bueno, no, la verdad es que la posibilidad de una impunidad como la que se quería dar con la acordada de la Corte nos sacudió de tal manera que todos estuvimos, sin conocernos, lo hemos chequeado, sin conocernos, en ese repudio a esa posibilidad de amnistiar a esas personas que ya muchas habían sido juzgadas ya, otras estaban en proceso, otras estaban en investigación. O sea, ese fue un disparador importante que nos sacudió para decir, bueno, acá tenemos que hacer algo. Y bueno, se dio la posibilidad de que nos encontramos por las redes después de los comentarios y ahí nació el colectivo en ese momento. Después la relación con los organismos,
La mayoría por ejemplo, madres, de Antes Plaza de que Mayo, pases madres. a los organismos, sigamos cerrando más o menos este tema que es la conformación del colectivo, ¿eh? Así, porque tiene Dale, 3 partes. dale. Sí, ¿Querés? ¿querés hablar, Eli, vos? No, solamente quería decir que además cuando se dio lo del 2x1, ustedes se acordarán que cambió totalmente las formas en las manifestaciones, que salía la policía, que se llevaban presos gente, o sea que se daba el 2x1, pero en ese marco como de retroceso de la democracia, ¿no? Entonces me parece que esa unión fue la que nos decidió a salir, y no a quedarnos esperando a ver qué pasaba. Eso fue, me parece, que lo fuerte que nos impulsó a salir. Ese temor de la vuelta atrás, ¿no? Fue eso, sí. Era eso, Silvia, si querés decir algo. Sí, más o menos en el mismo sentido. Recién hablábamos de objetividad, subjetividad, qué cosa es lo objetivo para nuestra politización y cuáles son las dimensiones subjetivas que nos politizan también. Pero el 2x1 fue bien objetivo, público, amplio, y fue un gesto de indignación de toda la sociedad argentina. Fue muy llamativo en ese sentido. Yo siempre marcho o con partido, o con la facultad, o con el gremio. Siempre tengo referentes con quien marchar. Y recuerdo muy que para el 2x1 no marché con nadie. Salí sola, disparada de mi casa, como con un resorte. No me importaba si había gente o no había gente. Yo tenía que salir a repudiar eso porque sí, objetivamente, nosotros, como desobedientes, tenemos una apuesta muy fuerte con la justicia. La justicia es la que determina también el lugar de nuestros padres. No determina nuestro lugar, determina el lugar de nuestros padres. Y si la justicia no lo ha determinado a ese lugar, lo determinamos nosotras. Esa situación hace que tengamos una apuesta de alta expectativa política respecto de la justicia. Nosotros sabemos que la justicia argentina está en pleno cuestionamiento y en pleno desorden también, pero los juicios de la memoria, juicios históricos, los juicios por los crímenes de lesa humanidad son históricos en nuestro país, son una marca de la cual tenemos que tomarnos todos. Todos tenemos que referenciarnos a ese hecho. Así como decía antes que el genocidio marca un antes y un después, los juicios son de tal valor democrático, de tal valor político, que determina y tiene alcances en múltiples dimensiones. De tal manera que el 2x1 generó indignación, no podía ser que fuera la misma que ablandaba la penalidad de crímenes de lesa humanidad, y que eso significara que los genocidas vuelvan a quedar libres, porque ya es una conquista inmensa que haya habido juicios, que fueran juzgados, que esos crímenes no eran un invento de las madres, de los hijos, no, eran reales, concretos, con números. No se lo juzga a Videla por 30.000, se lo juzga por una cantidad precisa, por unos precisos. 30.000 es una sumatoria de orden político necesaria como referencia, pero en realidad cada milico, cada agente civil, cada responsable es juzgado por un número, y el número de esos crímenes está indeterminado todavía. Mientras haya indeterminación todavía de esos crímenes, pues tendrá que haber todavía mucha más justicia. Así que, bueno, sí, salimos a la calle. Yo acá en Córdoba, yo vivo en Córdoba, así que yo salí acá en Córdoba, no me encontré con desobedientes, sino que esa tarde cuando volví a mi casa, abrí el página 12 y Anfibia, y ahí me encontré con sendos
reportajes y entrevistas a desobedientes, así que inmediatamente me puse a buscarlas. Ahí me sumé. Sí, derechos humanos, organismos. Sí. Los organismos. Los organismos hemos tenido distintas conexiones con ellos, por ejemplo, con Madre de Plaza de Mayo, con Eve, la primera que nos recibió y quiso charlar con nosotros. Hemos tenido relaciones encuentros con Lita, con Tati, con Norita. Norita nos dio un respaldo que no esperábamos, que cuando fue el encuentro internacional habíamos invitado a muchísima gente, justo era una final de un partido, no me acuerdo de qué, de qué copa era. Sí, no Mundial era sería. no era el Mundial, era un Boca River muy importante. La Copa Americana, no me acuerdo. Y que se pensaba que no iba a venir nadie. Y sin embargo, la sala estuvo llena 2 días de gente esperando ver qué decían aquellos a los que invitamos, que eran sociólogos, psicólogos, personas abogados de lesa humanidad, filósofos, estaba sociólogo, estaba Daniel Ferenc, estaba y en ese interín que estábamos abocados a escuchar a los expositores, de pronto entra despacito una persona así, chiquitita, y todo el mundo empieza a aplaudir. Yo me doy vuelta y miro quién era Nora Cortiña. Nora Cortiña, que nos anotició en ese momento, nos dijo, yo no quería, no estaba segura, porque nos juntamos con las madres a decir, ¿y estos chicos, esta gente, qué quiere, qué busca? Justo aparecer en un momento del país donde se retrocedía, en el 2017 se retrocedía políticamente, democráticamente. A aparecer esta gente, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Será una trampa? ¿Será qué hay detrás? Se cuestionaban ellos, ¿no? Y ella nos dijo dijeron, vamos a esperar a ver qué hacen. Y ese 2018, pasó un año, cuando hicimos el encuentro internacional, ella vino, se presentó y nos contó esto. Nos contó que, bueno, me equivoqué. Por suerte me equivoqué. Y nos estuvo acompañando en la presentación del libro en varios lugares. Contá, Eli. Tuvimos el privilegio de viajar con ella. En Córdoba, viajamos Laura y yo en avión con Norita a Córdoba, nos alojamos juntas, es una divina, y sí, nos da todo su apoyo, siempre que puede nos da su apoyo. Bueno, no sé, después fue más difícil entrar con hijos, ¿no, Lau? Nos costó un poquito más. Bueno, sí, hay de todo, hay una diversidad grande. Hay algunos que todavía tienen alguna desconfianza y nosotros lo vemos lógico y lo vemos bien, no tiene por qué. Y además no interrumpe nuestra tarea, el que nos acepten o no nos acepten, porque nosotros no vinimos a interponernos con ninguna cosa, nuestra especificidad es bastante clara. No vinimos a interrumpir nada, sino a unirnos. Y en ese trayecto va a haber siempre gente que por ahí desconfía, o que no nos quiera, o que no entienda. La diversidad de siempre. Pero nosotros hemos sido recibidos muy calurosamente, muy amorosamente por hijos Jujuy, hijos Salta, hijos Córdoba. Hemos sido invitados por algunos otros del país y que por, bueno, la pandemia y qué sé yo, no hemos podido realizarlo todavía. Pero sí, hemos tenido contacto con otros organismos. Sí, además yo creo que tenemos que reconocer que la batalla cultural que han llevado adelante tanto madres como abuelas como hijos nos atravesaron. Yo creo que en buena parte empezamos a cuestionarnos cuando empezamos a oír esas voces, ¿no?
cuestionamientos privados, digamos, ¿no? Eso. Yo lo que puedo decir es que las elaboraciones personales nos han llevado mucho tiempo, porque en muchos casos han sido traumáticas, han sido difíciles, los vínculos familiares. En otros casos no, así como hay cantidad de compañeros, hay cantidad de historias distintas. Algunos tenían muy buena relación con sus padres, otros teníamos mala relación, y algunos están vivos, otros están muertos, otros fueron juzgados, otros no. El caso de mi padre, nunca nadie lo señaló. En cambio, el papá de Eli tiene su lugar en la Perla. Que cuando fuimos a conocer ahí con Norita la Perla, que no lo conocíamos, estaba ahí él presente, ¿no? Claro, porque él estaba destinado en Córdoba y era el segundo jefe de inteligencia. Así que bueno, él fue juzgado, condenado, sí, tiene condena firme, sí. Y habías hecho otra pregunta que no me acuerdo, Francisco. No sé si quieren... No, ahí me respondieron mis Eran 3. inquietudes, sí, y ahí estoy armando la lista de oradores para que no solamente respondan mis consultas, sino que también se anotó Sandra y Néstor. Así que le doy primero la palabra a Sandra, y después de esa intervención, Néstor, que también se había anotado. Ahora se va a sumar Estela, que es otra compañera desobediente también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, le doy la palabra también a Sandra Raggio. Muchas gracias también por estar presente con un currículum muy grande en términos de derechos humanos, así que nada, te agradecemos que estés acá presente y que puedas estar participando de la charla también. No, bueno, gracias a ustedes por generar esta instancia. Además, Laura fue a una de mis clases, creo que el año pasado, Laura, y fue una entrevista larga que le hicimos y fue súper interesante, así que también mucho afecto les tenemos a las compañeras y compañeros de Memorias Desobedientes, porque, bueno, solamente una cosita vinculada con la emergencia, ¿no? de esta memoria desobediente, porque no solo es el 2x1, sino también a nivel de la emergencia de otros discursos, durante el macrismo cobraron mucha relevancia en el discurso público los hijos de las víctimas del terrorismo, ¿no? Que aparecían en los medios de comunicación, ¿no? En Intratables, las hijas de, los hijos de, ¿no? Entonces la voz del colectivo fue como muy importante también para poder situar esa otra, ¿no? ¿Qué significa ser hija de un victimario, ¿no? De un victimario. ¿Qué implica eso? Es otra forma de pensar al victimario que resulta, es el victimario en esa intimidad, en ese hogar, digamos, ¿no? Lo que es otra dimensión del victimario para poder pensar también la naturaleza de esa violencia que se desplegó, ¿no? Es como que ellos tienen una potencia en narrar la experiencia de la dictadura, que era una voz que faltaba, claramente faltaba. Y creo que tuvo mucho impacto en la disputa que estábamos dando en ese momento contra el negacionismo, contra el relativismo, contra una renovada teoría de los dos demonios. Entonces, ¿no? Es bien interesante, siempre nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo serían los represores, los torturadores, los genocidas, cuando llegaban a la casa, cuando se iban de la casa? Bueno, no eran todos iguales, está claro, o sea, ¿no? Hay múltiples historias que ellos van contando, que claramente, y eso también es interesante. Ni tenemos al que era un ser tremendo, imposible de amar y de la afectividad, y tenemos otros que, bueno, que eran buenos padres, entre comillas, digamos, ¿no? Que lograron construir relaciones afectivas con sus hijos, y la ruptura vino por otro lado. Entonces es interesante porque además lo súper interesante de esto es que rompe la identidad
con el vínculo de sangre, la lealtad al vínculo de sangre, porque se construyó mucho también en el movimiento de derechos humanos esta legitimidad. Y de alguna manera el colectivo viene a romper eso, o sea, ¿no? No es porque seas hijo de, vas a pensar de esta manera, ni porque seas hijo de, tenés tal virtud o tal oprobio, digamos, ¿no? Sino que hay algo de construcción del sujeto, ¿no? Como sujeto, que no digo que es un sujeto autónomo, pero sí es un sujeto que decide, ¿no? Que logra romper y tiene la posibilidad de romper con el mandato filiatorio. Y esto, digo, y acá dejo, también está muy vinculado también con la ruptura con el patriarcado, digo, ¿no? O sea, hay que hacer esa ruptura para poder romper al patriarcado, si no lo logramos. Y creo que el colectivo también viene a meterse también en la otra ola, digamos, ¿no? Que es la ola verde, y me parece que ahí también, o sea, es un colectivo que surge en el momento que tiene que surgir. No sé si hubiéramos podido, ellos podrían haber dicho lo que dijeron en otro momento. Hubo un momento especial para que esa voz sea absolutamente reconocida, validada y que tenga una significación política y ética como la que tuvo, digamos, ¿no? En eso de pensar, cuando pensamos en la historia, de la memoria, bueno, las posibilidades del decir, ¿no? Que también hay bueno, no siempre se puede decir en distintos momentos. O sea, hay momentos donde es posible decir determinadas cosas, ¿no? Y no otros. Y bueno, creo que pensar el momento de irrupción de las memorias desobedientes nos permite pensar otro montón de cosas, digamos, que son interesantes y lo que ellas vienen a cuestionar también de cierto discurso preestablecido que también tiene pregnancia en el movimiento de derechos humanos, digamos, ¿no? La cuestión filiatoria, la cuestión del parentesco, del lazo de sangre, me parece que vienen a darle otra vuelta de rosca, digamos. Así que me parece que es muy, muy impactante lo que han generado y a nivel mundial, ¿no? Porque también sus voces han tenido un impacto en la región, pero también a nivel mundial. Así que bueno, nada, eso. Sí, Sandra, me hago eco de tus palabras totalmente. Sí somos responsables. Está muy bien cuestionar y deconstruir la idea de valentía. Sí somos responsables éticamente. Y si no somos sujetos, como nadie lo es, absolutamente autónomo, sí hemos adquirido un altísimo nivel de autonomía, desde la más temprana adolescencia. Un alto nivel de conciencia y autonomía para poder separarnos. No se crea nuestra conciencia con el colectivo. El colectivo es un manto, una bendición, es algo que nos abraza, es un sentido para colectivizar social y políticamente esta dimensión. Pero ya albergábamos también en nuestra conciencia y en nuestra emoción el hecho de la vergüenza, la soledad y la indignación que significa en una sociedad como la nuestra estar emparentadas con genocidas. De tal manera que esa soledad, esa indignación y esa vergüenza logran un lugar, lo cual significa una ruptura epistémica en el campo político. Ahora conocemos las cosas de una manera diferente. Esa dimensión corroe. Nos alegramos muchísimo de ser personas que podemos corroer, que podernos por una arista inusitada, hasta para nosotros mismos, en el sentido de que recién al colectivizarnos pudimos encontrarnos entre nosotros, sostener las conversaciones que tenemos y de esa manera salir a la calle. Hay una dinámica permanente en el colectivo de una revisión interna y de la forma en que salimos y qué decimos. De tal modo que esa ruptura de conocimiento se expande, como todos los nuevos conocimientos, abre puertas, abre ventanas, crea intersticios, por lo menos para la duda y para la sospecha, lo cual es ya de altísimo valor. Ustedes son filósofos,
filósofos, educadores, saben perfectamente el valor que ello tiene. Ustedes son estudiantes, fundamentalmente. Hay una intuición que los ha traído acá a esta facultad. Hay algo que sospechan, hay algo que dudan, hay algo que los intranquiliza de la forma en que está dado el mundo. Entonces, estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar educación, significa, bueno, agarrar por esa trama, esa duda, esa política, esas dimensiones. Así que sí, Sandra, sí, totalmente. Muy, muy buena tu poiesis para presentarnos. Sí, Se ha yo sumado que- una nueva campaña. Se sumó. Estela. Estela se sumó. Hola, ¿qué Adelante, tal? Estela. Vi luz y entré, digo. Eh, sí, bueno, soy Estela Bacastela, participo en el colectivo Historia de Desobedientes. Disculpen, pero tuve otras cosas, pero no quería perderme este encuentro. Así que bueno, nada, estoy escuchando porque llegué bastante tarde. Solamente puedo aportar que por lo que escuché hasta ahora, creo que lo más lindo de todo lo que yo siento más hoy en día, ¿no? Ya después de muchos años de desobediencia, el aporte a la desnaturalización, ¿no? Esta cosa que parece que estuviera tan instalada, lo que decías recién, Sandra, también salir de naturalizar los vínculos filiatorios, inclusive naturalizar todos esos eslogans como si todo el mundo pensara lo mismo y todo quisiera decir lo mismo cuando uno dice desobediencia, cuando uno dice repudio, cuando uno dice padre, inclusive cuando uno dice memoria, verdad y justicia. Visto desde nuestro lado, creo que podemos hacer un aporte a esa desnaturalización. Bueno, nada, lo sigo escuchando porque no quiero interrumpir. Gracias por dejarme participar. Yo solamente quería agregar algo, bueno, agradecer a Sandra, porque me pareció clarísimo, y quería agregar, pues ya Sandra habló de la gente que salía como de hijos que estaban en contra de los juicios de sus padres o cosas por el estilo, y yo quería agregar que en el colectivo hay muy pocos hermanos pertenecientes a una misma familia que sean todos desobedientes. Bueno, Silvia es una que tiene a su hermana, a sus hijas, todos desobedientes, pero en general somos familias donde hay un desobediente, ¿sí? Donde la historia que ha atravesado cada uno, bueno, determinó si quería ver, si quería escuchar. Hay gente que no quiere abrir los ojos tampoco. Hay gente que decide ya ponerse de un lado, pero en las familias se da que no todos somos desobedientes, digamos. Quería comentarles eso, nada más. Buenísimo, le damos la palabra ahora a Néstor Rojo. ¿Estás ahí, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Siempre en cada charla se aprende algo. Yo no pensaba tomar la palabra y bueno, se da la oportunidad de hacerlo y lo hago porque, bueno, ustedes me lo permiten. Yo vivo en Azul, soy hijo de genocidas, mi padre fue condenado por delitos de lesa humanidad dentro de lo que es la megacausa base naval Mar del Plata. Escuchando el relato de Sandra, compañera, para nosotros te manifiesto que no hubo una teoría de dos demonios, hubo un solo demonio y nosotros lo teníamos en nuestra casa. Ha sido para todos nosotros una cuestión muy lógica los cambios que tuvimos que sufrir, porque en cuanto a la enseñanza que nos dieron, a nosotros nos enseñaron a odiar, nos enseñaron a caminar un camino que
distinto a aquellos que sufrieron realmente los dolores, las desapariciones, las apropiaciones de bebés, la muerte, los compañeros que se tiraban desde los aviones. Eso nosotros, digamos, no, o sea, fue algo muy... Nos enseñaron esa parte de la historia y que teníamos que ser parte de eso. Desde ya que nosotros no somos ellos, nacimos quizás con otra impronta. Yo tengo familiares que están inclusive en contra de la postura que yo tengo. Desde ya agradezco este espacio. No, nosotros estamos inclusive, como lo manifestó Laura en su momento, trabajando para que se implemente la derogación de los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal, que nos permite a los hijos de genocidas declarar en contra de nuestras familias. Yo tengo que declarar en contra de mi madre, la ley no me lo permite. Y un dato de color, les voy por ahí a sorprender con el que lo voy a decir, pero en el gobierno anterior, Macri hizo algo muy bueno. Hizo que los desobedientes nos conociéramos y creáramos este maravilloso colectivo que hoy tengo la felicidad de integrar. Porque el amor de mis compañeros es suplantado por el amor de mi familia. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Néstor. Muy emocionante. Le doy la palabra a Adriana, que también estaba anotada. No sé si Adriana estás por ahí. Hola, acá estoy. No sé si me escuchan bien. Sí. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por este espacio. Estoy totalmente adhiero totalmente a todas las palabras que dijo Néstor, muy conmovedor, y yo muy agradecida porque realmente mi postura como hija de represor ha sido tener una infancia, entre paréntesis, una infancia que tuvo la violencia y estas cosas de toda la dictadura totalmente naturalizadas. Prácticamente no tuve infancia, cayendo en la cuenta dentro de mi terapia desde hace unos 5 años atrás, caí en la cuenta de que si yo tenía una amistad nueva, alguien para conocer, alguien para compartir, a esa amistad nueva no tenía que contarle más cosas que la época del terrorismo, las cosas que viví en casa. Mi padre hacía tanta ostentación de poder, de su mando, del manejo del grupo que él manejaba dentro del Departamento 2 de Informaciones de Córdoba, que los llevaba a casa a realizar las reuniones y organizar los asaltos. Llegó a llevar, dejarlos en la puerta de casa y decir, vengo a ver cómo están, me voy porque tengo que llevar este bulto a otro lado. Casualmente, todo eso en terapia surgió y prácticamente explotó. Y esto de la desobediencia, sí, yo fui un poco desobediente y sentí un poco de rechazo, y soy la única desobediente de toda la familia. Otras de mis hermanas dicen no me acuerdo, la otra dice yo no me meto, y la otra dice yo estoy de acuerdo con lo que hizo mi padre. Una hermana gemela, policía igual que yo soy retirada ya. Así que estoy muy agradecida con este espacio, y realmente, como decía Néstor recién, esto es nuestra nueva familia, porque en nuestra familia tuvimos que mamar cosas tan feas, tan violentas, y aceptar y naturalizarlas con nuestra niñez y nuestra infancia y nuestra adolescencia, que ahora a mí por lo menos me cuesta socializar, me cuesta hacer amigos. No tengo amigos, no tengo gente que sea afín a mí, ¿no es cierto? Porque choco en todos lados, ¿no es cierto? Por mi forma de ser, soy medio ostracista. Si hablo algo, enseguida surge algo de esto, y si conozco a alguien de la otra parte, o sea, de las partes de todos los que lamentablemente sufrieron, me cierro, no sé qué decir, y bueno, esto es un poco que vivo aislada en casa,
y agradezco este espacio de corazón porque el otro día tuve una necesidad de hablar con alguien y alguien del grupo me contestó, creo que es Néstor, pero no sé si es él, debe haber otro o debe ser él. No, Realmente es él. agradezco porque me quebré. Te agradezco, Néstor, yo me quebré porque no tenía con quién hablar, a quién decirle hoy por hoy, ya declaré, me hablé con un montón de personas que para organizar un poco todo esto que hay nuevo para aportar, que es tan nuevo después de 40 años que nadie ha dicho más nada, y cosas muy fuertes, que viene mi madre el domingo pasado y me dice, no quiero que declares, no quiero que hagas nada, déjalo así como está. Le dije, bueno, mamá, quédate tranquila, no le dije nada, pero dentro mío sí lo quiero hacer. Sí, lo voy a hacer, pero bueno, no se va a enterar, espero que no se entere. Estoy dispuesta. Bien. Y gracias por este momento. Le doy el espacio a otra persona que quiera hablar. Eso quería preguntar si hay alguna que quiera poder hacer alguna pregunta, que lo haga en el chat, así podemos seguir. De lo contrario, no sé, vamos cerrando la charla, así no tampoco vamos a robar tanto tiempo. Hola. Estela, ¿querés hacer algún aporte? Nada, escucharlos y bueno, como recién decía Juan Manuel, si alguno quiere hacer una pregunta, prefiero en función de las necesidades de ustedes responder. Yo quería, perdón, soy Juliana y también estoy en la SECRE. Quería consultar cuántas están hoy actualmente en el colectivo, como para contarles a todos. Bueno, ¿contesto o querés contestar vos, Estela? No, dale, contesta. Bueno, como este es un tema bastante personal y delicado, muchas personas se han acercado. No todas se manifiestan públicamente, ni participan activamente de las acciones y de las marchas y de los repudios y de estar comunicados y reunirse con nosotros, porque cada uno va tramitando su historia de acuerdo a sus posibilidades. Respetamos profundamente lo que va viviendo cada uno, y queremos que más o menos seremos 50 y pico, 60, ponele, y en las reuniones más o menos nos vamos reuniendo 30, a veces un poco más, a veces un poco menos. Tenemos actividades internas como un cine debate, como un taller de reflexión, y estamos con idea de armar un taller de historia, comunicación y democracia, para ver temas políticos, para coordinar que todos más o menos tengamos los mismos conceptos, conocernos y charlar y debatir. El número va variando. En el WhatsApp somos unos cuantos, algo de 30 y pico, 40 y pico. De todas maneras, teniendo en cuenta que hay muchísimos militares que fueron procesados, muchos permanecen, digamos, sin haber sido investigados, muchos fueron condenados, pero calculemos que los que las familias tenían por lo menos 2 hijos, imagínense que si nosotros somos 30, 50, 80 con toda la furia, somos pocos. Y de hecho la idea es, un poco para mí el eje, es llamar a la desobediencia en ese sentido y acompañar. Pero como dijo Lau, algunos se acercan para compartir esta soledad de haber estado mucho tiempo en silencio,
buscar la compañía, adherir al repudio, pero todavía, por decisión, no están en condiciones de expresarse públicamente, en principio porque, como dijeron antes, hay una familia implicada, con la que en general tenemos una relación difícil, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera rompimos con las lógicas, pero tenemos hermanos, primos, tíos, en fin. Y por supuesto, los que tienen, mi padre falleció, pero mi madre vive, y el impacto para ellos es muy fuerte también. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Por las dudas también me olvidé de presentarme, no es que sea mi identidad, pero de paso les cuento. Mi padre era médico del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde nacieron más de 30 bebés que fueron entregados. Digo que no es mi identidad porque es solo una parte, gracias a Dios. Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la historia del colectivo, la cantidad de gente. Pasamos por distintas etapas. ¿Puedo hacer un aporte? Permiso. La cuestión del resto de los familiares de genocidas y que no se acercan al colectivo o han decidido, digamos, apoyar y seguir siendo parte de la continuidad de la cuestión patriarcal más que nada, ¿no? Es una batalla cultural que tenemos que ganar, que tenemos que empezar a dar, porque no todos están preparados para alejarse de su familia, o por ahí, por comodidad, por una cuestión económica, por cuestiones personales, se mantienen en esas familias que son responsables de los delitos de lesa humanidad. Yo no sé cómo puede ser fácil para muchos ser hijo de Videla, de Macera, de Agosti. Yo la verdad que yo brego y pido a cada uno de los compañeros que en este momento estamos en esta charla, a los estudiantes que en este momento nos están escuchando, de que si ustedes ven algún hijo, hija, familiar de genocida que tengan la intención y que les moleste tener ese familiar en el seno familiar y sientan el dolor que cada uno sentimos por lo que ha pasado en este país, que se acerquen a nosotros, que se acerquen, que los vamos a recibir con amor, los vamos a escuchar y los vamos a integrar. Nosotros, también como muchos de los organismos, no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Y lo hacemos desde el lugar que nos corresponde, como hijos de. Muchísimas gracias, Néstor. Yo no sé si alguien más quiere realizar algún aporte, alguna pregunta, alguna consulta. Nosotros tuvimos la gracia a principio de año poder hacer una charla con Eve, que fue nombrada al principio de la charla. Una compañera de nuestra secretaría pudo grabar una charla de nuestra Secretaría de Derechos Humanos con Eve, y cuando nosotros y nosotras le preguntábamos cómo había transitado este 24 de marzo en un contexto de pandemia y de aislamiento social, ella un poco nos respondía, bueno, como todos los días, porque para mí el 24 de marzo son todos los días, porque entendiendo esto como un lugar donde la historia y la memoria se disputan de forma permanente, y que con actividades como esta se profundiza, ¿no?, esa disputa. Así que de
de parte, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro Estudiante de la Facultad de Humanidades, nada, agradecerles muchísimo por estar hoy acá. Bueno, nosotros le agradecemos a ustedes profundamente que nos tengan en cuenta para que podamos difundir y que se dé a conocer qué actividades tenemos y quiénes somos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre a Muchas disposición de gracias. ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien, que piensen siempre en términos de memoria, verdad, justicia. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, agradecerles a todos y obviamente, como decían, especialmente a Laura, que estuvimos ahí hablando durante la semana por WhatsApp, que yo estuve impaciente y por el mail que había mandado y terminé hablando de ella, del contacto que me quedaba del año pasado, de la charla del año pasado. Y nada, una cosa pequeña para destacar que era, el año pasado que hicimos la charla era, digamos, una novedad en todo el mundo, lo de el hecho de que hijos e hijas y familiares de genocidas se organicen por memoria, verdad y justicia, algo que no tenía precedentes y que ahora cuenten que se fue trasladando a otros países, incluso a Chile o a Brasil, es importante, es digno de admirar ese ejemplo. Y nada, bueno, cerrar, me alegro mucho que haya sido así porque cuando en una entrevista o en una coordinación de una charla se habla poco quien coordina, quiere decir que salió bien porque es lo importante que hablen quienes tenían que hablar. Así que nada, buenísimo que haya salido así. Bueno, gracias chicos y nos vemos pronto. Espero que esto se difunda también y que otros también quieran conocernos y este boca en boca vaya difundiendo la causa que no es solamente nuestra, sino es de los derechos humanos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Compañero.